Esta placa que están viendo acá es el resumen que hace un medio de comunicación de una entrevista que les di. A continuación vamos a reproducir toda la entrevista y ustedes mismos van a poder juzgar si la idea que pusieron en la placa resume o no lo que decía la entrevista, y van a poder ver cómo los medios de comunicación manipulan la información para formar opinión. De los imputados, pero este caso es distinto porque han, a través de una nota, expresado el deseo, ¿no?, de su defendido de llegar a la instancia de juicio. Oneto, buenos días. Virginia Navarro de este lado y el equipo de Nos Sobran los Motivos los saludan. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Virginia? Buen día a vos y a tu equipo. Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿es así? En este caso, ¿su defendido sí tiene deseos de llegar a esa instancia, a la del juicio? Sí, Virginia, yo escuchaba la nota que has hecho el viernes con el doctor Iglesias. Coincido con lo que dice el doctor Iglesias. Muchas veces el imputado dice, quiero terminar con esto, y ante una amenaza de pena altísima en el juicio oral, decide negociar algo tan preciado como el honor, ¿no? Uh-huh. Que en estos tiempos parece que ha perdido todo tipo de valor, pero sigue siendo muy importante para el ser humano. Y dice, bueno, sí, acepta una pena menor. Pero la realidad es que nosotros creemos como vos, según entendí por lo que pude inferir a partir de la entrevista del viernes, que la inocencia se defiende, nuestro sentido cree que la inocencia se defiende y nosotros queremos ir a defenderlo porque es inocente. O sea, nosotros vamos a aportar elementos de prueba, llegado el momento, que van a demostrar que ni siquiera estuvo en el lugar. O sea, a ver, no en la fiesta, porque si en la fiesta no estuvo en la habitación donde había ocurrido los hechos. Hay elementos de prueba contundentes que lo demuestran. Él en un principio entonces sí había firmado este acuerdo de partes, pero entiendo que en disconformidad, ¿cómo se da entonces ese primer acuerdo? A ver, lo que pasa es que el acuerdo de juicio abreviado, sin entrar a ser técnico en exceso, no se llega a comprender porque en general la sociedad, y sobre todo en este tipo de casos, parte de la base de la culpabilidad del acusado. Uh-huh. Ahora, si uno parte de la base de la inocencia del acusado, que es en realidad como se estableció por manda legal y por manda lógica, ¿no? Porque ya decían los griegos, lo normal se presume, lo normal se prueba. Entonces, si uno parte de la inocencia del acusado, la pregunta que redunda en la cabeza de la gente, bueno, ¿cómo? ¿Se declaró culpable y ahora va a pelear por su inocencia? Claro, porque si uno parte de la inocencia del acusado, te dice, bueno, ¿por qué se habrá declarado culpable? Y cuando uno está, es muy difícil. Yo siempre digo que las únicas dos personas que saben lo que se siente estar sentado en el banquillo de los acusados es el abogado defensor y el imputado. Ahora, la única persona que sabe lo que es tener un proceso penal pendiente sobre su cabeza, que vos te levantás a la mañana, es el desayuno y estás pensando que mañana podés estar preso, vas a hacer tus quehaceres diarios y pensás que mañana podés estar preso, la única persona que sabe eso es el imputado. Sobre todo en un sistema como el que tenemos en el mundo, eso no es por todo de Argentina, en Estados Unidos también pasa lo mismo, que vas presa gente inocente. Entonces, digamos, en su momento se aceptó el acuerdo porque dijo, bueno, para mí, asesorado con la asesoría que tenía en su momento, para nosotros es negocio, entre comillas, aceptar un acuerdo de juicio abreviado y quedar en libertad. Pero justamente nos vino a hablar diciendo, mira, yo no hice nada, yo no quiero aceptar una culpabilidad que no tengo, y me recomiendan que sí. Y la realidad es que nosotros le decimos, mira, si vos no querés aceptar una culpabilidad que vos no tenés y que te es ajena, podés ir a pelearlo. Tenés riesgos, sí, como todo lo que se emprenda en la vida tiene riesgos, pero cuando nos empezó a contar el caso y demás, y pudimos compulsar la investigación, más otros elementos de prueba que pudimos reunir, y dijimos, mira, yo creo que tenemos muy buenas posibilidades de salir con una solución. Oneto, usted y su colega pertenecen a un estudio jurídico de Capital Federal e intervienen después de que se pone en cuestión el juicio abreviado. Él tenía otro defensor, ustedes ahora son los que están llevando adelante la defensa de este chico. Sí. Es así, toman intervención ahora y ustedes lo que le aconsejan, escuchando el relato y lo que él cuenta de los hechos,
es que insista con su inocencia y que intente llegar a la instancia del juicio. Sí, fue un poquito al revés, en realidad. Él fue el que vino a nosotros y dijo, mirá, soy inocente, yo quiero ir a juicio, me aconsejan que no. Nosotros hicimos una evaluación de la causa y le dijimos, mirá, vos acá tenés muy buenas posibilidades en el juicio. De hecho, le digo, lo único que vos tenés en contra es la presión que puedan tener los jueces, porque a ver, el juez es un ser humano. O sea, siempre en la historia jurídica argentina se ha pretendido vender a la figura del juez como una deidad que está exento de las pasiones humanas, pero el juez es un ser humano. Entonces, digo, nosotros lo que le decimos es, y por eso lo que vimos en el comunicado, ¿no? Nosotros lo que le decimos a él es, el único problema que vos podés llegar a tener son las presiones externas, que no son menores. Pero, de hecho, por eso hacemos el comunicado diciendo, miren, lo que pedimos es prudencia. No pedimos ni que digan que es un santo, ni que digan que es un demonio. Prudencia, nada más. Pero entendemos que como está configurada la situación, en un juicio oral hay algunas posibilidades reconocidas incluso por la propia Fiscalía, ¿no? Están quienes entienden también que en un caso como este, que ocurrió hace varios años y que además a veces las violaciones, ¿no?, son difíciles de probar en las instancias de juicio, digamos, el resultado podría ser otro, quedarse la víctima en este caso, ¿no?, la chica que se presenta como víctima podría quedarse sin ningún tipo de reparación. Lo que pasa es que conoce una confusión que es la siguiente. A ver. La chica, al día de hoy, no es víctima, es denunciante. Será víctima cuando haya una sentencia que diga que lo es. Y si en el juicio oral se llega a un resultado absolutorio, es decir, un resultado que desvincula a mi prohijado, a mi asistido de esta causa, a nuestro asistido, entonces no es que el hecho pasó pero no hay prueba, es que el hecho no pasó. Porque si no, si entramos en ese relativismo, entonces el imputado siempre va a ser culpable, porque aunque él demuestre que es inocente, que en realidad es muy difícil demostrar lo que no pasó. ¿Por qué? Porque yo te digo a vos, demostrame que hoy cuando saliste de tu casa a la mañana no pasó Superman volando por el cielo. Y vos vas a decir, no, bueno, yo no lo vi. Ah, bueno, pero por ahí pasó. Entonces, si entramos en ese relativismo, es imposible llegar a ninguna conclusión. Entonces, no es que esto va a quedar en la nada y la víctima se va a quedar sin nada. No, si vamos a un juicio oral y en el juicio oral se dice que los imputados son inocentes porque no hay prueba, bueno, si no hay prueba porque no pasó. ¿Qué tal? Hola, buen día. Perdón. Martín lo saluda. Hay prueba, es porque pasó, pero no se puede probar. Martín, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Le consulto lo mismo que le consulté a Iglesias el día viernes. En la etapa preliminar de investigación, declararon 60 testigos. ¿Usted considera que de esa carga, digamos, de testimonios, no hubo nada que indique algún tipo de hecho delictual, digamos, en lo que sucedió? Juan Martín, ¿cómo estás? Mirá, en primer lugar, de los 60 testigos que declararon, que yo no estoy seguro que sean 60, pero vamos a suponer que son 60. Solamente hay 2 que supuestamente estaban en el lugar que ocurrió el hecho. Y ninguno de los dos vio nada. O sea, no hay ningún testigo que confirme. Primero que incluso la denunciante dice, yo no me acuerdo nada. Y después de los demás testigos tampoco nadie se acuerda nada. Nadie sabe nada en concreto. E incluso hay testigos satelitales que contradicen a la denunciante. Satelitales me refiero a que la vieron después del supuesto hecho. Se la contradicen. Hay fotos que contradicen la versión que ni siquiera es de la denunciante, porque pongamos en contexto, esto surge a partir de una publicación de Twitter. Entonces, ni siquiera que la denunciante nunca se sentó delante de nadie, digamos, ni siquiera la denunciante, nadie se sentó delante de la Fiscalía y pudo hilar un relato de un hecho delictivo. La teoría del caso que construye la Fiscalía se basa en extraer fragmentos de todos los testimonios y construir un principio de teoría del caso. Porque lo que decía el doctor Iglesias el otro día es cierto. La Fiscalía necesitaba la confesión. Pero hay una confusión con la confesión. ¿Cuál es? La confesión no puede ser utilizada para completar la acusación y condenar. La confesión debe ser corroborada, porque justamente no se puede condenar solo con la confesión.
Eso es un tema importante también. Entonces, respondiendo a la pregunta de Juan Martín, para quieren irme por la rama, hay 60 personas que dicen cosas que ninguna describe un hecho delictivo. Doctor, buen día. Rosy, de este lado. Dos consultas muy breves. La primera es quién lo ubica a su defendido en el lugar donde supuestamente ocurrió el hecho. ¿Me hacen las preguntas juntas o por separado? No, le hago esa cortita ahora. Bien, la persona que lo supuestamente lo ubicaría, en realidad, supuestamente lo ubica en una habitación oscura que no se ve nada. Entonces, es la única persona que lo podría ubicar, pero reitero, tenemos elementos de prueba que van a ser aportados, digamos, ahora viene una etapa, que es la etapa de control de acusación, etapa intermedia o audiencia preliminar, que se llama concretamente en el Código de Chubut, donde nosotros tenemos elementos de prueba que dicen que los testigos no estaban en el lugar del hecho, estaban en otro lado. Y la segunda consulta tiene que ver con esto que usted planteaba hace un momento, nada más, respecto justamente a... No, usted no hablaba de víctima, sino de denunciante. La chica, al día de hoy, dijo usted, no es víctima, sino que es denunciante. Le pregunto, digamos, entiendo el concepto en términos jurídicos, ¿no? Sí. Le pregunto cómo ese concepto hoy se articula con las perspectivas de género, que también debe incorporar la justicia, y sobre todo vinculado a hechos contra la integridad sexual de las personas. Si en este tipo de situaciones sí se puede considerar a la denunciante como víctima antes que denunciante, más allá de que no hay ni un fallo en primera, segunda o tercera instancia que ubique, en este caso, a los imputados como culpables. Mirá, yo no tengo problema en contestarte. Lo que pasa es que necesariamente me tengo que poner técnico, aunque sea en lo más mínimo. Yo no quiero aburrir a la audiencia, pero te contesto como pueda. A ver, la perspectiva de género, en primer lugar, lo que implica es eliminar los estereotipos de género al momento de juzgar y garantizar el acceso a la justicia tanto de manera igualitaria a hombres como a mujeres. Ahora bien, vos fijate que con este concepto de considerar a quien denuncia víctima, no es que eliminamos los estereotipos de género, creamos un estereotipo de género diferente. Todo hombre es violador, porque si no, no habría forma de considerar a quien denuncia víctima desde el vamos. Eso en un primer lugar. ¿Qué estereotipo de género? Bueno, esto que estoy haciendo bien el caso. En segundo lugar, el problema que vos tenés es que la perspectiva de género, entendida como... A ver, yo soy un defensor de los derechos de las mujeres. Yo considero que cualquier persona que delinca tiene que ir presa, independientemente de su derecho a la defensa, ¿no? Por supuesto, porque se comprueba el tiene que ir presa. Ahora, la perspectiva de género, como se la entiende en Argentina, que es casi una patente de corso, donde alguien va a denunciar y el otro va a hacer automáticamente, tiene un problema que contraría otro tratado de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 8 dice que nadie puede decir, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta interpretación, digamos, esta cuestión de que un tratado no puede contradecir a otro, ya está resuelta en el plano internacional por el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, que los tratados tienen que ser interpretados armónicamente. Entonces, con esta premisa, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es la obligación que surge del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que tiene el Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. En ese orden. Primero previene. Si no logra prevenir, investiga. Y si de la investigación se comprueba un hecho ilícito, bien, castiga. Pero no siempre, no es automáticamente previene, si no puede prevenir, investiga, se puede investigar, castiga. ¿Y no alcanzan este tipo de delitos con la declaración de la mujer o de la víctima, No. o en este caso, como usted la presentó, la denunciante? Pero usted es el que sabe de leyes. Por lo poco que uno conoce en la materia, entendía que era así ante este tipo de hechos en particular. ¿Alcanza justamente con el testimonio de la víctima? Sí, en realidad ese vox populi se genera a partir de una mala interpretación
que se hace de un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese precedente es el precedente Rosendo Cantú. En ese precedente, y quiero ser muy breve, pero es necesario que te lo explique para evacuarte la duda. En ese precedente hay una señorita, Valentina Rosendo Cantú, que pertenece a una comunidad indígena de México y que es abusada por un grupo de militares mexicanos. El Estado de México no le pone atención al caso y la señorita denuncia ante la Corte Interamericana. Entonces la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, ahí que dice que para condenar al Estado mexicano, a la Corte le alcanza con la declaración de quién se dice víctima, para condenar al Estado mexicano. Ahora, la misma Corte, en el párrafo 119 de este fallo, dice que ese estándar de prueba, o sea, que ese requisito probatorio no alcanza para condenar en el derecho penal interno. Porque la Corte dice, yo estoy, esto está te puedo pasar el texto del fallo, ¿no? Está en la internet web. La Corte dice, yo en este caso estoy condenando a un Estado y priorizando los derechos del ser humano que yo defiendo, que es Valentina Rosendo Cantú. Ahora, esto ya no lo dice la Corte, lo digo yo. Si nosotros, a ver, la Corte sí dice que esto no se puede aplicar al derecho penal interno. Yo explico por qué la Corte dice eso. Porque si nosotros aplicamos al derecho penal interno ese estándar, no nos olvidemos nunca que quien persigue en el derecho penal interno es el Estado. Y si aplicamos ese estándar al derecho penal interno, terminamos dándole más derechos al Estado en contra del individuo acusado. Entonces, por eso digo, el Estado no puede venir con una convención de derechos humanos en la mano, como la Convención de Belén do Pará, a pretender cercenar derechos de otro individuo. Las convenciones deben interpretarse de modo tal que no se excluyan una con la otra. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, una forma de interpretarla de modo que se coordinen entre sí es lo que te digo, que el Estado prevenga, me parece perfecto que el Estado prevenga y que se creen instituciones para prevenir la violencia contra la mujer, que cuando se produce una denuncia se investigue y que eventualmente, porque podría darse el supuesto de que el único testimonio sea el testimonio de quien denuncia. Ahora acá ni siquiera pasa eso, porque quien denuncia dice no me acuerdo. Entonces tenemos una doble vía que inhabilita esta interpretación. ¿Y las pericias que ha hecho Fiscalía con la joven, que de hecho justamente dan cuenta de su dificultad para poder llevar adelante una vida normal durante todo este tiempo? ¿Qué incidencia tiene? Más allá de la confesión, digo, las pericias. Sí, ojo, la confesión, no quiero dejar pasar eso por alto. La confesión, reitero, es una confesión condicionada. Es como que yo venga a vos y te diga, ¿qué preferís? ¿Trabajar, que te haga un contrato laboral a 3 años y que te pago 10.000 pesos por mes, o ir renovándolo mes a mes y te pago 100.000? Vos decís, capaz que prefiero los 3 y tener los 10.000 asegurados y no perder el trabajo el próximo mes. Eso por un lado. Por el otro, las pericias, a ver, yo no quiero entrar demasiado en el fondo del expediente, tampoco quiero estudiarte la pregunta, si te voy a contestar. Las pericias por ahí vinculan más esta cuestión del estrés postraumático con el vacío social que sufre de parte de sus amigas, que con el hecho en sí. Y hay un perito que dice que quien denuncia tiene una cierta tendencia a la exageración, con lo cual, a ver, pero a mí no me interesa meterme por ahí mucho con la denunciante, porque en definitiva, si eso lo percibió como algo que le causó un perjuicio, bueno, yo no soy quien para contradecirla. Ahora, lo que yo quiero decir es que nuestro sentido es completamente ajeno a este perjuicio. Y el perjuicio, según lo que surge de las pericias, podría haber obedecido a una cuestión diferente. Entonces digo, porque no nos olvidemos también que es este grupo de denunciantes, este grupo social, quien genera el vacío, y después pareciera que este grupo social como que cambia de humor, este grupo de pares cambia de humor y de repente decide acusar a 3 personas más. Entonces, de repente, Puerto Madryn se convierte en una especie de territorio dominado por un grupo de personas que cuando desean hacer un vacío a alguien, cuando desean acusan a otros. Entonces, digo, me parece nocivo tanto para ella como para los hoy acusados.
Oneto, en un principio cuando se conoce el caso, ¿no? La manada se puso y se conoce la posibilidad del acuerdo, el juicio abreviado, se pone en cuestión justamente esto, ¿no? Si es posible que un juicio abreviado se lleve a cabo en un caso de una denuncia de abuso sexual o de una violación, ¿no? Porque hacía mucho ruido esto, de un juicio abreviado o un acuerdo en un caso de violación. ¿Usted de acuerdo con que es aplicable en ese tipo de casos? Bien, mira, antes de contestarte, yo hago una observación preliminar, que lo hago a modo de opinión propia, ¿no? Por supuesto que ustedes conocen muy bien su profesión y saben cómo tratar los temas. Pero a nosotros en el estudio nos gustaría dejar de identificar esto con la manada. Es como que se deshumaniza a quienes terminan siendo también víctimas del hecho, ¿no? Ojo, lo hacen todos. Pero no víctimas, perdón, porque terminan siendo también perjudicados por el hecho. O sea, es como que se olvida que también se está juzgando a otros seres humanos. Independientemente, reitero, mi asistido es inocente, pero supongamos que es algún culpable, supongámoslo. Digo, también es un ser humano. Entonces, esto de la manada es como que por ahí lo deshumaniza. Pero al margen de eso, yo entiendo que sí, la ley no lo prohíbe. En su momento, ¿qué pasó? En su momento en Neuquén había pasado que había un caso de abuso sexual que estaba prescripto. Es decir, que el Estado, porque había pasado ya demasiado tiempo, había perdido la potestad que tiene de perseguir delitos. Entonces, en ese caso, la Fiscalía lo que planteó era que quien era denunciante tenía derecho a un juicio de la verdad, porque la verdad resultaba reparadora. Eso planteó la Fiscalía. Por supuesto que lo sacaron carpiendo, ¿no? Pero era un planteo que había hecho la Fiscalía. Entonces, a partir de ahí se desarrolla esta teoría de que en los casos de abuso sexual o de violencia contra la mujer no puede haber juicio abreviado, pero eso no tiene favorable representación en la norma, ninguna norma lo prohíbe. De mi parte, la última consulta, le quiero preguntar cuál sería el término jurídico que reemplazaría a la manada, por un lado, y después le quiero preguntar por aquella definición que generó tanta polémica por parte del fiscal Rivarola cuando habló de desahogo sexual. Bien, respondiendo a la primera, a ver, la manada no es un término jurídico. Ok, pero ¿hay alguna figura que hable de un ataque grupal? Sí, hay el concurso de 2 o más personas. Pero reitero, eso es una calificación legal. O sea, en los hechos son individuos, independientemente, ya me traigo el caso, ¿no? Estoy hablando en general. Independientemente de individuos malos, individuos buenos, yo creo que todos coincidimos en que hay mínimas cuestiones de humanidad a los que todos tenemos derechos. Todos coincidimos creo que todos coincidimos en eso. Entonces, digamos, a eso me refería en otra cosa, sin perjuicio de que es una opinión personal y nada más. Con respecto a la segunda pregunta, creo que te refieres al tema del desahogo sexual. Sí, aquella declaración que generó tanto ruido por parte del fiscal Rivarola, digo, aquellos sobre todo que no leyeron completo el texto, no escucharon completa la declaración. Es que, a ver, esa declaración que hizo el fiscal Rivarola está en todos los manuales de derecho penal, en todos los tratados de derecho penal, porque es la forma que uno le da contenido a la conducta de abuso sexual. Porque uno se pregunta, ¿qué es el abuso sexual? O sea, yo le pregunto, ¿qué es abusar sexualmente? Entonces, ¿cómo se le da contenido fáctico a esta descripción abstracta que hace la norma penal? Entonces, bueno, se dice que para que haya abuso sexual tiene que haber un elemento objetivo, es decir, tocamientos en zonas normalmente sexualizadas, como pueden ser los pechos, puede ser la entrepierna, y que esos tocamientos tengan la finalidad, o sea, es un elemento subjetivo, que esos tocamientos tengan la finalidad en quien los ejecutan de procurarse un desahogo sexual. ¿Por qué se aplica esto? Porque hubo un caso en Estados Unidos, que no quiero ser muy detallista, pero un bañero rescató a una chica que estaba ahogando. Y por supuesto que la tuvo que tocar en las partes violentas, para llamarlo de alguna forma. Entonces la chica lo denuncia por abuso sexual. Entonces, por supuesto que el bañero está absuelto porque le dice, no, en realidad no tuvo una finalidad de desahogo sexual.
Entonces, esa frase... O sea, existe el hecho del tocamiento, no así cuál era el objeto, o no se pudo, no había algo que se perseguía más allá de rescatarla, no había una connotación sexual. Claro, entonces muchos te dicen, bueno, pero es una frase machista, pasada de moda y horrible. A ver, machista y pasada de moda son opiniones. ¿Qué es horrible? Sí, es horrible, porque escribe algo horrible. O sea, es como cuando le damos contenido, usted no está de acuerdo con desterrar esta frase, el mismo Rivarola lo dijo, que hay que desterrar del derecho esta frase. No hay que desterrarla porque le está dando contenido al concepto. ¿Cómo decir? A ver, el abuso sexual es un delito. Por supuesto que la frase que lo escribe es horrible, porque está escribiendo un delito. Hay otros que le llaman desfogue sexual en lugar de desahogo sexual. Pero vos lees a Dona, Fontana Lestra, a Zaffaroni, que es progresista, ¿no? No sé a quién te puedo decir, al que lea, a Ledesma, al que lea vas a encontrar esta frase. Porque está describiendo el contenido de la conducta. ¿Me entendés? O sea, entonces, si encontrás una forma más suave de describirlo, maravilloso, pero es la mejor que se encontró. Oneto, ya para agradecerle estos minutos con la 100.1 de Comodoro, preguntarle si ustedes, a partir de la decisión que tome la Cámara Penal de Trelew, tienen posibilidad de apelar esa decisión, si llega a ser, digamos, contraria a la posibilidad de llegar a juicio. Mira, tome la decisión que tome, a nosotros nos resulta indiferente. ¿Por qué te digo? Porque si la Cámara Penal de Trelew confirma lo que ya dijo el juez Nieto de Diaste, bueno, eventualmente se hará la audiencia preliminar y se enfilará el trámite hacia el juicio. Si la Cámara Penal de Trelew revoca, ordena hacer una nueva audiencia, porque es el proceso, no vamos a decir revoca, hace una nueva audiencia de juicio. En esta nueva audiencia de juicio nosotros no vamos a prestar conformidad para el juicio abreviado, con lo cual, pase lo que pase, nosotros no tenemos por qué apelar. Eventualmente existe un recurso extraordinario, o sea, un recurso que tiene unos ciertos requisitos de admisibilidad y eso de unos ciertos temas puntuales que podría plantear quien se sienta eventualmente ofendido por o perjudicado por la decisión, pero nosotros por nuestra parte no vamos a recurrir. Oneto, gracias por estos minutos. Ha sido usted muy amable. Igualmente, muchas gracias, a la disposición cuando lo necesiten. Hasta luego. Allí pasaba el doctor Francisco Oneto.